En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre la resiliencia. Muy buenos días a todos, aquí estamos otro día más para hablar sobre salud mental y de nuevo tenemos a Paula Masa, que os presento, es psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 6 años trabajando en terapia online y es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Jota. Encantada de estar aquí contigo. Sí, genial, genial. Nosotros también aquí deseando hablar un ratito sobre hoy un tema que está muy de moda, que estamos escuchando mucho últimamente hablar sobre la resiliencia y da la sensación de que mucha gente todavía no sabe muy claramente exactamente qué es. Así que yo creo que antes de entrar en materia estaría muy bien que nos explicases qué es la resiliencia para que una vez que lo sepamos ya podamos hablar sobre ello. Sí, pues es lo mejor empezar directamente con una definición. Y la RAE define resiliencia como la capacidad que tiene el ser humano de asumir situaciones límites y situaciones adversas con flexibilidad y sobreponerse a ellas. Pero en psicología nos gusta añadir un paso más a esta definición de la RAE y ya no solamente se sobrepone el ser humano a esa situación adversa, sino que además sale fortalecido de ella. Así que mi definición exactamente es la capacidad que tiene el ser humano de resurgir ante situaciones difíciles, ante las situaciones límites. Ujú. Bueno, muy bien, muy interesante saber que es eso, ¿no? Me imagino que situaciones difíciles suponen cambios, ¿no? Cambios que Por suceden en la vida de ejemplo, las personas. por ejemplo, los cambios. El ser humano es muy controlador, nos gusta mucho tenerlo todo bajo control, nos gusta controlar, pero sin embargo sabemos que la vida es cambio. Entonces, claro, el mero hecho de que se nos plantee un cambio, puesto que somos controladores, ya puede ser entendido como una situación complicada, digna de tener que afrontar. Aunque el cambio fuera mejor incluso, ya implica una adaptación. Pero desde el momento en el que planteábamos la temática de este podcast, ya surgía un poco esta polémica. ¿Es lo mismo resiliencia que adaptación? Y mi respuesta es que no, no. Como decía antes, sí, la definición de la RAE puede implicar mucho de esto, de una definición de adaptación, pero es que en psicología añadimos ese paso más, el de salir fortalecidos, salir crecidos, haber aprendido de esa situación difícil. Es como dice la canción, ¿no? Que tanto hemos cantado ahora en la época, en esta pandemia, la de Resistiré, ¿no? Dice algo así como es el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Pues Ujú. esa es la persona resiliente, ese junco que se dobla. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, sí, sí, está claro que cuando alguien se enfrenta a estas situaciones complicadas en la vida, imagino que por el simple hecho de conseguir adaptarse y salir, mm, f- bueno, pues eso, habiendo logrado adaptarse a ese cambio, ya es una forma de estar fortalecido, ¿no? Ante, mira, me han cambiado mis circunstancias, me pasa esto que antes no me ocurría y soy capaz de llevarlo. Eso es un fortalecimiento de la persona en sí mismo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que el hecho de que pongamos en funcionamiento nuestros mecanismos de adaptación ya nos está haciendo poner en marcha, poner en funcionamiento, en entrenamiento la flexibilidad, que es el mecanismo fundamental para una correcta adaptación. Y el hecho de que la estemos entrenando es como si de un músculo se tratara. Pueda ser que entonces esté más ejercitada y nos puede resultar más fácil. Entonces sí, se podría decir que siempre implica un mínimo crecimiento, un mínimo fortalecimiento, el mero hecho de tener que poner en funcionamiento nuestra adaptación. Vale, yo creo que sería interesante una vez que sabemos un poco del tema del que vamos a hablar, o sea, la resiliencia, que pudiéramos enfocar el tema o partir de qué ocurre en una persona o en general, sí, cómo funcionamos ante estos cambios adversos a los que nos tenemos que adaptar. ¿Cuál es el proceso habitual que vive una persona? Bueno, esto sería muy difícil de definir de una manera concreta y exclusiva, porque al final cada uno somos un mundo, Jota, y cada uno reaccionamos de manera muy diferente. Pero lo esperable de primeras, cuando nos viene un cambio, y más aún si ese cambio es un cambio adverso, es una situación límite, es reaccionar mal, es sentirnos saturados, sentirnos sobrepasados, encontrar una serie de emociones negativas en nosotros en respuesta a esta situación. Este conjunto de emociones negativas que surgen en respuesta a esa situación límite es lo que llamamos estrés. De hecho, si escucháis, si habéis escuchado, si has escuchado el capítulo sobre el estrés hecho por Patricia, estaba muy bien explicado tal y como ella nos comentaba, y es que cualquier situación de cambio puede implicar estrés. ¿Qué es lo que ocurre después? Que para que este estrés se vea vencido y sea superado, es necesario poner en funcionamiento nuestros recursos psicológicos, cambiarlos, reestructurarlos para en función a las circunstancias y a nuestras propias necesidades. Ahí es cuando conseguimos comenzar la adaptación. La persona resiliente, como decía antes, además sale fortalecida de esta situación, y esto ocurre porque hace tres cosas muy importantes ante las situaciones adversas. Lo primero que hace es no preguntarse tanto el por qué le pasa lo que le está pasando, el por qué pasan las cosas, sino para qué. Esto ya implica un avance, si te das cuenta, ya implica un crecimiento, ¿no? Además, la persona resiliente lo que hace es no sentirse víctima ante lo que le está ocurriendo, lo que hace es sentirse afectada, ¿vale? O sea, reconoce que esto le molesta, que esto le afecta, pero no se siente víctima. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona víctima tiene una losa que le impide avanzar, tiene una losa encima que le impide seguir adelante. La persona afectada tiene heridas, por supuesto, tiene rasguños y más allá que rasguños incluso, pero sigue marchando. Y el tercer punto que lleva a cabo la persona resiliente es el de quedarse con lo que tiene y no tanto con lo que le falta. Ante una situación de cambio se pierden cosas, y hay muchas veces que podríamos enfocar nuestra atención en eso, en lo que estamos perdiendo. Sin embargo, la persona resiliente lo que hace es quedarse con lo que preserva, es prestar su atención en sus potencialidades, en sus fortalezas, pero es que además en aquello que preserva, aun a pesar de la situación adversa y del cambio. Cuenta con sus propias capacidades, además. Estos son los tres puntos más importantes para ¿Nos ser puedes resiliente. resumir y darnos el nombre de los tres puntitos? Vale, os los cuento con titulares. La persona resiliente, en primer lugar, no se pregunta el por qué de lo que le pasa, sino el para qué. Es decir, Ujú. aquello que le trae esta situación complicada. Además, no se siente víctima, sino que se siente afectada. Y por último, se queda con lo que tiene y no tanto con lo que le falta. Súper bien. Yo creo que estaría ahora ideal que pusiéramos un ejemplo real para adaptarlo.
Y a mí todo el rato que estamos hablando se me está viniendo a la cabeza el problema que puede tener una persona como un cambio adverso en su vida, que puede ser algo que le ocurra a cualquiera, que es, por ejemplo, la de perder un trabajo. Ajá. Entonces, ante una pérdida de trabajo, estos 3 puntos, ¿cómo se los tomaría esta persona resiliente? Vale, me encanta el ejemplo, Jota, porque es que además lo he trabajado tanto en consulta. Últimamente tengo, bueno, ha habido tantos casos de personas que han perdido su trabajo y claro, aquí es cuando yo observo la diversidad de respuesta que hay, porque está desde el que se hunde, se deprime. Evidentemente tiene que pasar un proceso de duelo, que es un proceso de aprendizaje por la pérdida que ha tenido lugar. Y como ya hemos hablado anteriormente en otros podcasts, cualquier pérdida implica de este proceso. Pero luego, claro, está el que se queda machacado y se queda hundido y parece que ha perdido incluso su propia identidad por la pérdida del trabajo. Y luego está la persona resiliente, que es el que resurge. Hay muchísimos casos de personas que al perder su trabajo han redirigido su carrera profesional. Es el mejor ejemplo, es el ejemplo estrella, ¿no?, de la persona resiliente. Y a lo mejor han emprendido, han puesto en marcha ese negocio que toda la vida habían querido montar y han visto en ese despido, en esa pérdida del trabajo, una oportunidad para ello. Es principalmente en esos casos donde se observa esa resiliencia a la hora de afrontar esta situación. Sí, me parece que es un ejemplo estupendo. Y podríamos poner los 3 puntos que has detallado, ¿cómo los ve esta persona resiliente en este ejemplo de pérdida de trabajo? Mm, Por ejemplo, hablábamos de que el primer punto, que era el ver el para qué y no el por qué, ujú. en este caso no estaría la persona pensando todo el rato por qué me han despedido, por qué he perdido mi trabajo, Si lo sino ha hecho pensando mal, es, si ha metido la pata, si podría haber claro, hecho las cosas de manera diferente. No, no piensa por ahí. La persona resiliente va al para qué. A ver, ¿qué me puede aportar esto? ¿De qué me puede servir? ¿Qué puede traer de nuevo y de bueno a mi vida? ujú, Eso es lo primero que haría, en el del por qué al para qué. Una vez hemos pasado el proceso de duelo, que es el proceso de claro, adaptación en este caso, ¿no? Eh, esa sería la manera de transformar el por qué en para qué. Si te das cuenta, el por qué nos lleva hacia atrás, ¿no? Hacia lo que mm, pasó. Y el para qué nos proyecta hacia el futuro, hacia lo que ahora en adelante esta situación me puede traer. Entonces ya ahí hay una notable diferencia, claro. Y con el segundo punto, Con el segundo punto, la persona que se sentiría víctima diría, pues eso, qué penita doy, qué desgraciadito soy, a partir de ahora no sé qué va a pasar con mi vida, he perdido mi identidad, mm, soy inútil quizás para esta sociedad porque surge muchísimo sentimiento de inutilidad cuando por la pérdida de un trabajo nos sentimos víctimas. Pero sin embargo, la persona resiliente se siente afectada, dice, uy, sí, qué faena, ¿no? He perdido a lo mejor mi fuente de ingresos hasta ahora, que había aprendido, la que siempre había tenido, pero, o la que había tenido en los últimos tiempos, en los últimos años, pero puedo encontrar otra forma de tirar para adelante y subsistir. También hay una diferencia en la persona resiliente concretamente con este ejemplo, en la pérdida del trabajo. Y es que es muy consciente al final que el trabajo no es nada más que una herramienta que nos ayuda a vivir y a subsistir, que no lo es todo. Claro, vivimos en una situación, en una sociedad en la cual dedicamos tantas horas y tanto tiempo a nuestro trabajo, nos ocupa tanto que le damos muchísima más importancia a la que realmente tiene. La persona resiliente, sin embargo, aunque sea en este momento, en el momento en el que está siendo resiliente, llega a esta conclusión. Dice, bueno, sí, podía ser un trabajo muy bonito, me gustaba mucho, lo pasaba fenomenal en él, pero al final no es nada más que una herramienta que me ayuda a vivir y a subsistir. De estas tengo otras muchas. ujú. Ahí sería el segundo punto. Y vamos al tercero.
¿Cómo lo vería la persona resiliente? Bueno, pues eso, se queda con lo que tiene y no con lo que le falta. Lo que le falta es el trabajo anterior. Lo que tiene es esa capacidad para trabajar, la sigue Mm, teniendo. Y hay que tener muy en cuenta que las personas resilientes son personas creativas. Entonces, tienen mucha capacidad de encontrar otras alternativas, otras opciones a lo que han perdido. Fíjate, yo creo que con un ejemplo así nos queda mucho más claro, ¿no? Sí, ¿verdad? Que aunque nos has explicado muy bien todos los pasos, poniéndole un ejemplo tan claro como es este, que entiendo que es un caso típico, ¿no? En el que se Sí. ve la adaptación ante un cambio que puede ser adverso, como una persona consigue, ¿no? Como decías antes, resurgir de sus cenizas. Sí. He A mí, perdido. perdóname que Ujú. te corte, pero también hay otros ejemplos donde me gusta mucho hablar de resiliencia. Es, por ejemplo, en los problemas de enfermedad, en los problemas de salud. Mm, Tras un diagnóstico, pues nos podemos preguntar muchas veces el por qué a mí, qué he hecho mal, si me lo habré buscado, si no tendré unos hábitos de vida saludables como para haber cogido esta enfermedad, ¿no? El por qué a mí. Es una pregunta súper común cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad grave. Y sin ujú, embargo, la respuesta es el para qué, ¿no? La verdadera respuesta. Bueno, me enfrento a una situación de cambio muy importante en mi vida, pero que me puede traer otras muchas cosas nuevas y buenas, insisto. Luego, además, por tanto, no se siente víctima, qué desgraciadito soy, que me han diagnosticado esta enfermedad, sino sí, es una faena tremenda. Voy a tener que pasar por consultas, voy a tener que pasar por tratamientos, voy a tener que pasar por los efectos secundarios de mis tratamientos, quizás, y por pruebas, a veces incluso muy invasivas, intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo no me voy a sentir afectada por ello? Pero no me tengo por qué sentir víctima. Y luego me quedo con lo que tengo y no con lo que me falta. Bueno, hay muchos aspectos de mi salud que todavía están preservados. Tengo muchas herramientas por las cuales yo puedo seguir tirando para adelante y encima, al final, pues sacar aquello que la persona resiliente pretende sacar, un crecimiento, un aprendizaje de la situación. qué bien, qué bien. Con los ejemplos se ve mucho mejor. Sí, ¿verdad? Y nos deja claros, ¿no? Lo importante que es, bueno, pues ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entiendo que es un ejemplo también de, de lo que sería, ¿no? Para la persona resiliente, ver las partes positivas o que le pueden aportar de un problema que le surge en la vida. Mm, Está claro que todos no nos adaptamos igual. Estamos viendo que hay unos que se toman los problemas de una manera, otros se los toman de otra. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay unas características de nuestra personalidad que son las que determinan que esto suceda. Sí que se ha demostrado que con el tema de la resiliencia hay una predisposición genética y que hemos podido tener padres y figuras en nuestros primeros años de vida que nos hayan servido como modelo, que nos hayan servido como ejemplo, que si han sido resilientes hemos también podido aprender de ellos. Por eso hay tantísima diversidad, por eso hay tantas diferencias. Esa predisposición genética, esas características de nuestra personalidad y luego los modelos y ejemplos que hayamos podido observar desde bien pequeñitos. Claro. ¿Y qué ocurre? Porque mm, estamos viendo que la persona resiliente puede conseguir, después de pasar ese primer duelo, eh, todas estas fases que nos comentas o estos puntos importantes para ver el vaso medio lleno, ¿no? Y resurgir. Pero ¿y la persona que le cuesta, que no es capaz de hacer todos estos pasos? Mm, ¿Qué le ocurre? ¿Qué ocurre con esa persona que no es capaz, que se sigue sintiendo víctima, que está todo el día preguntándose el por qué? Que, ¿Qué ocurre con ellos, con estas personas? Pues que no avanza, Jota. Se queda, podemos decir, en términos a lo mejor un poquito más técnicos, se queda traumatizada, se queda marcada por lo que ha vivido y probablemente sea una persona que llegue a terapia después de unos años. O sea, es posible
que la persona que está en proceso de adaptación, en proceso de aprender de una situación difícil, en proceso de superación, también acude a terapia. Ahí la terapia es un apoyo y un acompañamiento. Pero en el caso de la persona que no ha conseguido hacer esa superación, al cabo de unos años, ese no superar le puede estar pasando factura y es cuando entonces requiere de la terapia como un tratamiento. Ahí ya sí que estamos hablando de un problema de salud. Estamos hablando de una persona insana, por tanto. Claro, entonces parece que es importante, ¿no? Para las personas, sobre todo que les cuesta este cambio, acudir a terapia, buscar ayuda Sí. para poder superar, ¿no? Estos cambios. Yo recomiendo, por supuesto, acudir desde el primer momento en el que se presenta la problemática. En esos momentos es cuando mejor podemos aprender si no tenemos esas estrategias y esos recursos que nos ayudan a afrontar la situación. Es el mejor momento. Hay personas que sí tienen esos recursos, que sí tienen esas herramientas, pero no lo saben. En terapia lo que hacen es descubrirlo. Pero es cuando la terapia se plantea desde un punto de vista mucho más bonito, porque estamos trabajando todavía con personas sanas. Estamos trabajando como un apoyo y como un acompañamiento a esa persona que está pasando por una situación difícil. Es decir, podríamos ser todos. La persona que, sin embargo, no ha superado y al cabo de un tiempo esas heridas que no ha curado le están pasando factura, es cuando ya viene en estados de insalud, ¿no? Podemos decir, en estados de patología, en estados de enfermedad. En psicología tenemos una definición para los problemas y es que un problema es problema cuando no nos permite adaptarnos, cuando nos resulta desadaptativo. Es ahí cuando medimos el calibre o la intensidad de un problema. Es la manera que tenemos de medirlo en consulta, en terapia. Ujú. Mm, claro, bueno, pues entonces estamos viendo que no solamente la persona que no es capaz de adaptarse a estos cambios, sino que también la que se adapta le puede servir, claro, está sufriendo un duelo y aunque esté viendo las partes positivas, tiene que hacer esa adaptación al cambio. Y entiendo que, claro, el acompañamiento por un profesional le va a facilitar, ¿no? esos pasos y que los dé correctamente. Sí, eso siempre, porque lo va a hacer de una manera más limpia, lo va a hacer de una manera más ordenada, sin confundirse por esas emociones negativas que indudablemente hay que pasar por ellas. O sea, yo no digo que la persona resiliente cuando le pasa algo se ponga tan contento como unas castañuelas. No, no, de primeras tiene unas emociones negativas, pero es muy bueno con inteligencia emocional saber identificar esas emociones y saberlas gestionar. Se dice que la persona resiliente no considera la vida dura, sino que cree que hay situaciones simplemente difíciles. Y se dice que la persona resiliente lo que hace es no intentar controlar lo que sucede en su vida y controlar los cambios, sino controlar sus emociones. Claro, y además es que es una cosa que todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar de alguna manera por cambios que no sean bienvenidos, ¿no? Todos tenemos a lo largo de la vida cosas que nos van a ocurrir que van a ser, bueno, queramos o no, cambios a los que tenemos que adaptarnos. Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, hay una cosa ahí que sucede entonces, paradójicamente o no, porque es bastante lógico que así sea. Y es que las personas que han tenido siempre mucho éxito o que las cosas se las han dado hechas o que les ha costado poco esfuerzo conseguir cosas, de repente cuando les viene una situación de estas, tienen muchísimas más dificultades de afrontamiento y de abordaje de este tipo de situaciones. Con lo que, por tanto, bueno, podría ser un mensaje bastante esperanzador para las personas que consideran que les pasan muchas cosas en su vida. Y es que al mismo tiempo pueden acabar siendo más fuertes, pueden acabar siendo más sabios. Sí, además en el día a día que vivimos ahora mismo,
que todo va tan deprisa y todo se sucede tan rápido, estamos en un constante cambio, ¿no? En todos constante. los aspectos. Sí. Y saber adaptarse a ellos y me imagino que la persona resiliente avanza con la vida, ¿no? Más positivamente. Sí, y disfruta de ella. La vive y la vive muy bien, sabe vivirla. Y por todo lo que nos estás contando, entiendo que incluso una persona que a día de hoy no sea resiliente o tan resiliente, el hecho de que se vaya enfrentando a estos cambios y sea poco a poco con acompañamiento o sin él, pero que poco a poco aprenda a afrontar estas situaciones, también le va a reforzar y poco a poco en los siguientes problemas que se pueda ir surgiendo, va a mejorar, ¿no? Esa resiliencia y va a conseguir salir fortalecido, ¿no? Poco a poco a lo largo de su vida. Por supuesto, cada vez sería más resiliente si esos procesos de superación los hace con mucha conciencia y con esta finalidad siempre, con la de aprender. La resiliencia podemos decir que es una característica compleja de la inteligencia emocional y todos los componentes de nuestra inteligencia emocional son perfectamente practicables, entrenables y dignos de aprender, posibles de aprender. Y fíjate, no sé dónde sucedió, pero el otro día estaba en una conversación en la que se hablaba de lo perezosos que somos, ¿no? Y que nuestro cerebro intenta estar siempre buscando el no cambio, ¿no? El estar siempre en las cosas, en una zona cómoda sin mucha interferencia. Entiendo que precisamente esta adaptación lo que busca es que ante esos cambios seas capaz de adaptarse y trabajar un poquito a tu cabecita, ¿no? Para poder, lo que decías, ¿no? Sobre los sentimientos, buscar estos puntos, estos tres puntos tan importantes que nos has dado para poder vivir mejor, ¿no? Es que yo creo que si se sigue el esquema de los 3 puntos, nos es más fácil ser resilientes. Y yo directamente es así como lo trabajo en terapia con mis pacientes. Vamos punto por punto. Y cuando en un momento de desahogo hablamos del problema que le ha traído a consulta, le hago ver cuando está más en el por qué y no tanto en el para qué. Le dejo, que esté en el por qué porque es el momento de desahogo. Claro, pero de ahí hay que salir. Me quejo y acabo, ¿no? Y entonces luego ya avanzo y ya es cuando empiezo a no sentirme víctima, sino sentirme afectada, sí, porque las cosas duelen, no vamos a decir que seamos super hombres o super mujeres, las cosas duelen y afectan, pero me quedo con lo que tengo y no tanto con lo que me falta. Perfecto, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy sobre la resiliencia que tanto suena a todas horas y estos tres puntos clave que nos has dado que te voy a pedir antes de irnos que Que lo recuerde. nos los recuerdes los tres muy rápidamente, pero antes también te quería decir si hay algo más que quieras contarnos, ¿no? De esto antes de finalizar. Sí, hemos hablado de estos 3 puntos clave que, digamos, son los que nos ayudan a llevar a cabo el procedimiento de la resiliencia, ¿no? Si lo podemos llamar así. Pero he encontrado aquí un, un artículo muy valioso que además nos habla de los 12 hábitos de las personas resilientes, ¿vale? Y bueno, el artículo cuenta mucho más, habla de resiliencia, etcétera. Es un artículo con el que estoy muy de acuerdo, pero sobre todo lo que más me apetecería mencionar, aunque sea así a modo de puntualización, cuáles son esos hábitos de Claro. las personas resilientes, ¿vale? Porque esto es algo que podemos practicar en nuestro día a día. No hace falta que estemos pasando por una situación adversa o por una situación límite, sino que ya son hábitos que podemos llevar a cabo y poner en práctica en todo nuestro día a día, ¿vale? El primero de ellos es que son conscientes de sus potencialidades, ya lo hemos dicho antes, y no tanto de sus limitaciones, pero sí también de sus limitaciones, por supuesto, ¿vale? Son personas creativas, son personas que confían en sus capacidades, que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender, ya lo hemos dicho, no es el por qué, es el para qué, que practican mindfulness,
Es decir, eso de la conciencia plena, el estar presentes en nuestro presente, están más pendientes de lo que sucede ahora y de lo que puedo hacer ahora, ¿vale? Ven con objetividad lo que ocurre, pero siempre a través de un prisma más positivo, más optimista. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva también, es decir, ya no solamente ellos son más optimistas, sino que tienden a rodearse de personas con una actitud más positiva. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, lo que antes os contaba. Son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos, afrontan la adversidad con humor, una buenísima estrategia de afrontamiento, y buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. ¿Qué te parece, Jota? Pues casi todos los puntos los habíamos comentado, Sí, aunque ¿verdad? le hubiéramos dado otro nombre. Quizá este último punto del apoyo social, ¿no? Es un punto que a lo mejor no habíamos destacado, pero el resto, de alguna manera, ya habíamos hablado Por eso me ha de... gustado, por eso me ha gustado esto de los 12 hábitos, porque resumía mucho, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando en el podcast. Y sí, el último punto, el de la búsqueda del apoyo social, un poco lo hemos mencionado al hablar de pedir ayuda en terapia. Por ejemplo, cuando decimos que la persona resiliente también es consciente de sus limitaciones, porque en esas limitaciones puede surgir el tener que pedir ayuda y apoyarse en los demás. Ujú. Genial, Paula, pues si quieres, con el nombre de los 3 puntitos, así muy rápido, terminamos y despedimos el día de hoy. Vale. Yo como persona resiliente no me pregunto el por qué, me pregunto el para qué. No me siento víctima, me siento afectada y me quedo con lo que tengo y no tanto con lo que me falta. ¿Te gusta así, Jota? Me encanta, Paula, me encanta. Me parece que esto no se nos olvida y que todos seamos un poquito más resilientes y a partir de hoy pensemos en estos 3 puntos cada vez que tengamos que enfrentarnos a algún cambio y podamos vivir mejor, más felices y solo recordaros que si tenéis cualquier propuesta, duda o pregunta, escribidnos un correo a podcast@psicologiaavanzada.es y ahí tendremos en cuenta todo lo que nos digáis. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer, como siempre. Espero que os haya gustado y que haya servido de ayuda. Muchísimo, estoy seguro que sí. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.